Bueno, entonces, eh, ya este mi primer problema es sobre una superficie inclinada en la que corre una capa de fluido viscoso. Esa capa tiene un espesor h y la placa tiene una dimensión en el eje perpendicular a la hoja, que es b, que es grande. La otra dimensión de la placa, por donde hacia la dirección por la que fluye el fluido, también es grande. Imagínense que puede ser muy larga, infinita. Bueno, y este flujo se debe principalmente a la gravedad. La idea es encontrar primero la distribución de la velocidad desde la superficie hasta el borde de la capa de fluido, que está en contacto con el aire, pueden pensar. Después ver cómo se distribuye el esfuerzo de corte en toda esta capa. Y también si nosotros subiéramos el caudal, por ejemplo, si esto se debe no sé, pues, una bomba que está tirando esto o quizá un balde que lo está chorreando, podríamos usar el caudal y en función del caudal, la idea es encontrar el espesor de esa capa. Em, bueno, en un principio aquí tenemos las ecuaciones de Navier-Stokes en coordenadas cartesianas, que son las que vamos a usar. Vamos a usar las inclinadas, como se veía en la figura, para que solo bueno, la velocidad principal esté yendo en el eje X nomás. Y en este caso, como están inclinadas las coordenadas, la gravedad no solo está en el eje Y, sino que tiene componentes en los dos ejes. De hecho, eh, si uno inclina la cabeza un poco, se puede ver que la gravedad apunta de forma positiva en el eje X, y eso hace que efectivamente el fluido se esté moviendo hacia adelante en X, mientras cae. Bueno, vamos a hacer algunos supuestos. Primero que el flujo es laminar. Eso quiere decir que el fluido está yendo, por decirlo así, capa por capa, una arriba de la otra, de forma ordenada. Por ejemplo, si no fuera laminar, sería turbulento y quiere decir que, por ejemplo, aunque nosotros veamos una capa fluyendo, en realidad las velocidades pueden estar haciendo así, mezclándose. Vamos a suponer que eso no pasa, que el flujo es ordenado y está yendo en la dirección de la placa. Y que está yendo solo en la dirección de la placa, o sea, no hay ninguna velocidad perpendicular a la placa. Bueno, sabemos que esta pared, esta superficie es sólida, por ejemplo, así que de partida estamos diciendo que nada puede atravesarla, pero que además estamos diciendo algo más restrictivo, que es decir, que siempre la velocidad es solo en la dirección X. Voy a imaginar que está yendo todo paralelo a la superficie. Además, vamos a decir que el flujo es estacionario, o sea que está ocurriendo exactamente lo mismo para todos los instantes de tiempo. No es como que recién haya empezado a correr el fluido y esté avanzando a una cierta distancia, no, sino que esto está ocurriendo, por ejemplo, desde hace infinito tiempo y está corriendo todo exactamente de la misma forma. Y por último, ya que la dimensión b, que es el ancho, es grande, podemos suponer que en todos estos planos, uno delante del otro, está corriendo también exactamente lo mismo. Así que básicamente, si lo vemos desde el lado, como está en la figura, esto va a pasar para todos los planos, o sea que este flujo va a ser independiente de en qué punto de la dimensión z estamos viéndolo. Por eso estamos diciendo que todas las derivadas respecto a z, o sea, cambios en este sentido, no existen, y que también la velocidad en z va a ser cero, porque estamos diciendo que la velocidad solo está yendo hacia abajo, básicamente. No está yendo hacia los lados, como abriéndose. Em, bueno, en nuestras condiciones de borde, ¿Cómo? dime. Estos son los mismos supuestos que ocupamos la UX pasada. ¿Es válido pensar que son los supuestos que vamos a tener que ocupar para todos los problemas de Navier-Stokes? Más o menos sí. Por ejemplo, estacionario, sí. En general siempre lo van a tener que usar. Laminar incompresible también, porque solo tenemos ecuaciones para flujos incompresibles. Las ecuaciones en Navier-Stokes para flujos compresibles son más complicadas que las que estamos usando. Y lo bidimensional
No necesariamente, depende de la geometría del problema. En el auxiliar pasado nosotros no dijimos que el flujo iba solo a una dirección, en la dirección X, por ejemplo, sino que dijimos que el flujo estaba desarrollado si es que estaba entre dos paredes, y eso significaba que el flujo no iba a cambiar qué tan adelante o atrás estemos. Y eso se relacionaba con el hecho de que la velocidad vertical sea cero, si es que ustedes repasan el auxiliar anterior, por la ecuación de continuidad. De hecho, vamos a ver si es que eso se cumple de nuevo o no. Ya, pero antes, las condiciones de borde que vamos a usar, que se refieren a datos conocidos que nosotros sabemos en algunos puntos de este espacio. Por ejemplo, la condición de adherencia nos dice que cuando cuando un fluido se pega bueno, en general es a un sólido, pero no necesariamente a un sólido, sino que a cualquier otro cuerpo puede ser, la velocidad que está tomando el fluido es la misma que la del otro cuerpo al que está pegado. La forma más fácil de verlo es que el fluido que está justo en contacto con la superficie está quieto, porque la superficie está quieta, o sea, es como que está siendo agarrado por la superficie, mientras que el fluido que está más arriba puede fluir más libremente. Esto es en el fondo un arrastre como por fricción, eso simplemente. Eh, pero, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un fluido que está encima de otro fluido, por ejemplo, agua con aceite, esta condición también se va a cumplir. O sea, justo entre el agua y el aceite, la velocidad del agua tiene que ser la misma que la velocidad del aceite, porque uno no puede deslizar respecto al otro en ese punto, sino que van con la misma velocidad. Luego, en puntos más alejados, por ejemplo, en medio del agua, en medio del aceite, las velocidades pueden ser diferentes, obviamente. Pero en el fondo es lo mismo que decir la condición de adherencia, que el perfil de velocidad es continuo, ¿cierto? Porque justo en el punto entre medio la velocidad tiene que ser única. Bueno, impermeabilidad, que en realidad ni siquiera lo necesitamos, porque ya dijimos que la velocidad es cero siempre, significa que el flujo no puede entrar o salir de la superficie sólida. O sea, que al menos en la superficie sólida, la velocidad perpendicular a la superficie, que es v, es cero. Pero nosotros ya hemos dicho que es cero siempre. O sea que el flujo solo está yendo paralelo a esa superficie. Bueno, sabemos que hay aire acá, por ejemplo, así que la presión aquí lejos y que toca hasta justo el borde del espesor de la capa, como es aire, vamos a decir que está presión atmosférica. Y esta es la condición más enredada, que es que por ser esta superficie de arriba una superficie libre, o sea que no está tocando a un sólido, por decirlo así, o algo que le esté imponiendo movimiento, que es lo mismo que una superficie libre, por ejemplo, la que está, no sé, por la superficie de agua en un vaso, que la superficie de arriba no está en contacto con nada, que le diga como ya tienes que tener la velocidad del sólido que está tocando, qué velocidad tiene que haber ahí. No, no hay ninguna restricción, ¿verdad? Pero la clave es que en este punto, donde el fluido está tocando al aire, no hay roce en el fluido. O sea, es como decir que el aire no le puede hacer casi nada de roce, prácticamente nada de roce a este fluido, porque es demasiado, por ejemplo, demasiado poco denso, es como si hubiera casi vacío. Si hay vacío acá, en este punto, el fluido no tiene nada con que hacer roce. Por ejemplo, aquí con una pared que es sólida, obviamente puede haber roce, y entonces estamos asumiendo que hay roce. Pero aquí en la superficie libre, en todas las superficies libres, vamos a decir que el esfuerzo de corte, que es lo que cuantifica la fricción, es cero. ¿Se entiende eso? Sí. Ya ven. Em, Hay un problema parecido a este problema, que está en la nube mecánica, en que hay dos fluidos que fluyen uno al lado del otro, pero son diferentes y están justo tocándose. Es como si fueran agua y aceite, como lo que dije antes. Y
entre medio de los dos fluidos, por la condición de adherencia, tiene que cumplirse que justo en esa interfaz, la velocidad del agua tiene que ser la misma que la velocidad del aceite, ¿verdad? Para que la velocidad sea continua, que no haya como un cambio muy brusco. Pero aparte tiene que cumplirse que el esfuerzo de corte en esa interfaz que hace un fluido al otro fluido, como la fuerza de fricción que le está ejerciendo a un fluido al otro, es la misma que le hace el otro fluido al primero, porque es por acción y reacción nomás. ¿Eso queda entendido más o menos? O sea, si tenéis una capa Sí. de fluido, ya, si tenéis una capa de fluido al lado de otra y son de fluidos diferentes, da lo mismo que sean de fluido diferente o no. El punto es que la fuerza que este le hace a este es opuesta a la fuerza que le hace a este, pero con la misma magnitud. Entonces, en este caso, si uno de esos fluidos es aire y no puede hacer nada de fuerza, entonces prácticamente, no es exacto, el esfuerzo, el esfuerzo de corte aquí, que es por el roce, en esta superficie va a ser muy pequeño, porque es aire el que está, con el que está rozando, que no hace nada de roce. Esa es la clave. Bueno, y aquí podemos descomponer la gravedad en las componentes X y Y, gracias al ángulo de la superficie, que tenemos simplemente esta relación con el seno y el coseno. Juanma, Dime. ¿y eso es una aproximación muy conveniente para nosotros o de verdad pasa algo así con los fluidos cuando están en esa última capa y un flujo laminar? Claro. Sí, ni siquiera tiene por qué haber un flujo laminar para esa condición en realidad. ¿No? Em, Ah, no, pero es que piensa que ahí justo en la parte de arriba de la capa de fluido no hay nada con lo que el fluido pueda rozar. Esto es sí, algo sí, sí. matemático, pero no es que sea como una cosa como por sacarse algo, sino que tiene sentido. De que no hay nada con lo que pueda rozar, entonces ahí el esfuerzo tiene que ser cero. No, no, sí, sí tiene sentido, pero lo que te preguntaba era si realmente era como tan menor en comparación a las siguientes capas que están bajo ella. Ah, bueno, mira, es que las capas que están justo debajo van a tener esfuerzos parecidos. O sea, el esfuerzo no puede ir como eh, a dos lados de una capa infinitesimal. El esfuerzo va a ser muy grande por un lado y ser cero por el otro, ¿verdad? De Ya. hecho, es prácticamente el mismo. Va bajando, el esfuerzo va variando infinitesimalmente según estáis pasando por distintos elementos infinitesimales. Y en grandes escalas uno ve que varía de forma continua, en el fondo. Eso significa. Ah, ya. Está variando de a poco, partícula a partícula, por decirlo así. Ya. Entonces, claro, las capas de fluido que están muy cerca de la superficie también van a tener un esfuerzo de corte muy bajo, pero las que están cerca de la superficie sólida, esas no, porque ya están lejos. Esas van a tener un esfuerzo de corte que podemos intuir que es máximo, porque un sólido, bueno, por ese lado es como la mayor fuente de fricción que puede tener ese fluido, que lo agarra hasta que la velocidad incluso ahí sea cero. Eso es como lo máximo que podía hacer de fricción en el fondo. Ya. Sí, sí, tienes razón. ¿Sí? Gracias. Ya, pues entonces partamos con la continuidad. Y habíamos dicho que el flujo es bidimensional, o sea que la velocidad W, que está perpendicular al plano, es cero. Y además que la velocidad en Y, B, es cero. Y ahí nos quedaría que dou de X es cero. En la vez pasada hicimos el caso contrario. Asumimos que dou de X es cero y por eso nos había quedado que B es cero. Entonces estas dos condiciones en realidad están bien relacionadas. Y es por lo que expliqué la otra vez, de que, bueno, yo ya vi que lo vieron con el profe más o menos, que dou de X es una medida de cuánto se está estirando el elemento de fluido hacia adelante, ¿verdad? De la dirección U. Eso lo ven en clase. O sea, si la dirección X va para allá y U aumenta en esa dirección, siendo que es la dirección para acá, significa que el fluido que está adelante, la partícula de fluido que está adelante,
tiene más velocidad que la partícula que está atrás. Entonces, ese espacio o volumen de fluido entre esos dos puntos se va a ir estirando. Porque aquí está yendo más rápido que acá. Y si se estira, tiene que contraerse de aquí para que el volumen se conserve. Eso es lo mismo que ser incompresible. ¿Verdad? Porque para que exista la misma masa, tiene que estar el mismo volumen. Eso es lo mismo que incompresible, el fondo, densidad constante. Entonces, si aquí hay una variación de velocidad, porque se está estirando este elemento, tiene que haber una acá, ¿verdad? Tiene que, por ejemplo, por decirlo así, tiene que eh, adelgazarse esta dimensión de este volumen. Pero eso significa que si se adelgaza, hay velocidad aquí. Velocidad v, en el fondo, no u. Entonces, si nosotros dijimos que v era 0, entonces este elemento no puede adelgazarse así. Y si no puede adelgazarse así, significa que tampoco puede estirarse, porque si no, no estaría conservando su volumen. ¿Se cacha eso? Más o menos, ¿No? me perdí un poco. Ya. Es la razón por la que esta condición de duda de x igual 0 es, en el fondo, está íntimamente relacionada con la condición de que la velocidad en el otro sentido, v, sea 0. Si tú tenés un volumen de control, por decirlo así, ¿ya? Que está hecho de fluido, ¿ya? O sea, es un volumen material, no es un volumen fijo en el espacio, ¿ya? O sea, estos son ciertas partículas que las estoy encerrando. Y a este lado, la velocidad en esa dirección es mayor que este lado, entonces esto se va a mover más rápido que esto, entonces se va a estirar, ¿sí? Mientras va avanzando. Ujú. Pero este volumen tiene que ser constante, porque es la misma masa, son ciertas partículas. Eso significa que sea incompresible el flujo, ¿sí? Sí. Entonces, si esto se está estirando para acá, para que el volumen se mantenga, esto tiene que adelgazarse así. Pero decir que v es 0 significa que las velocidades no pueden ir así. Si el elemento se está adelgazando así, significa que hay velocidades que están yendo así, po, en la dirección de las paredes. Pero si no se puede mover fluido así, significa que tampoco puede moverse así, porque el volumen tiene que estar constante. Ya. Oye, me dice que la reunión termina en 10 minutos. No sé por qué. Quizá tengo que hacer otra sesión. Bueno, voy a terminar esta idea. Entonces, si no puede haber velocidad así, tampoco puede haber cambios de velocidad así. Esa es la idea. Y entonces, en el fondo, en la mayoría de los problemas, la condición de duda de x es 0, que significa que acá la velocidad es la misma que aquí, o sea que todos están dando parejo a distintos x. En general, siempre implica que la velocidad en el otro sentido, v, es 0. O sea, uno implica la otra o el otro implica la otra. Aunque siempre tienen que demostrarlo, tengan cuidado. No lo asumen. Con la ecuación de continuidad en general basta. No sé por qué. No sé por qué tengo que hacer otra sesión. Bueno, si la otra vez pasó perfecto. Ya, ok. Seguimos. Había obtenido que, bueno, que deuda de x es 0. O sea que esto significa simplemente que el flujo está comportándose igual en cualquier posición en x. El fondo que no se está estirando, no hay como velocidades más grandes más adelante o velocidades más grandes más atrás, no, sino que en todos los perfiles en x todo esto va a ser exactamente igual. En cualquier x que nos pongamos vamos a ver el mismo perfil de velocidad. Esto significa que está el flujo desarrollado, así se dice. Bueno, entonces teníamos esto que tuvo de x 0. Teníamos que las variaciones en z son 0.
Chuta, como lo tenemos acá, ¿cierto? La presión en Z son 0, la velocidad vertical es 0. Bueno, estacionario. Eso significa que si usamos a la ecuación de Navier-Stokes en la componente Y, o sea, ¿cuál es el balance de fuerzas en la dirección Y? Eso significa. Acuérdense que la ecuación de Navier-Stokes es conservación de momentum, es fuerza igual masa por la aceleración. Estas son las fuerzas: fuerza de gravedad, presión, fuerzas viscosas, y esto es masa por unidad de volumen. Y esta cosa fea es la aceleración de un punto material, la derivada material, derivada total, así le dicen, de la velocidad. Entonces, bueno, como es estacionario, esta derivada temporal es 0, ¿verdad? Aparte, como B es 0, toda esta parte izquierda es 0, ¿cierto? Ya que B es 0. Aquí también se va todo esto porque B es 0. Y nos queda simplemente un balance entre un gradiente de presión en Y y la gravedad. Es algo así como presión hidrostática, por decirlo así. Pero bueno, en este caso la gravedad no es simplemente la gravedad entera, sino que es una parte que está determinada por el coseno de este ángulo, de la inclinación, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos eso y podemos integrarlo respecto a Y, ya que esto es constante en el fondo. Rho es constante, G es constante, el coseno del ángulo es constante, el ángulo siempre es el mismo. Y obtenemos que la presión se varía hidrostáticamente, pero con menos intensidad, porque este coseno, bueno, es menor que 1. Y aparte podría ser una función de x. Podríamos tener una función de x que es como la constante de integración en el fondo. Pero como esta derivada solo respecto a y, aún así podríamos tener una función de x. Esto quizás es una de las cosas claves que tienen que acordarse cuando resuelven ecuaciones parciales, EDP. Pero en verdad aquí estamos integrando como respecto a una variable, como muy es simple. Solo que tienen que acordarse que si están integrando respecto a una variable, aún así podría depender del resto. En vez de poner más c, tienen que poner que es una función de la otra variable. Porque de hecho, si nosotros derivamos esto respecto a y, obviamente el f de x se nos va a ir. Y vamos a quedarnos con lo que tenemos aquí a la izquierda. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? Esta X no va con Z porque ya dijimos que nada va con Z, o nos saltamos un paso. Sí, es por eso. O sea, debería ser función de x y z, pero dijimos que nada variaba en z, que z Ya. no influía en nada. O sea, que estamos viendo todo en un plano. Bueno, y vamos a poner la condición de que la presión arriba en la superficie libre aquí es la presión atmosférica, porque está justo en contacto con el aire. Ok, ponemos esa condición, decimos que la presión atmosférica en H, cuando Y es H, y podemos despejar lo que sería f de x. Y nos queda que es presión atmosférica más un término que no depende de x. Eso significa que es una constante nomás. O sea que en realidad la presión no dependía de x, sino que reemplazando f de x de nuevo arriba, nos queda que la presión es este campo. Bueno, depende de la presión atmosférica, pero la parte de arriba. Se reemplazan y igual h, se les va el término a la derecha y queda presión igual presión atmosférica. Y bueno, también podemos saber la presión en la superficie, si nosotros pusiéramos y igual 0, en donde, claro, habría un aumento de la presión de forma hidrostática, porque es por el rho g por h, que es la distancia que bajaste, y por el coseno, porque la gravedad solo una parte apunta en esa dirección. O sea que la gravedad, en fondo, en y eh, es una parte solamente de la gravedad entera. La otra parte de la gravedad, la otra componente, en x, es la que se encarga de impulsar al flujo para adelante, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué fue lo último qué fue lo que pasó en el último paso? ¿Por qué pasó de f de x a presión?
Ya, bueno, puse la condición de que la presión en la superficie libre tiene que ser atmosférica, ¿verdad? Ujú. Ya, pues entonces aquí despejé f de x. Y nos queda que es eso, que es una constante. Bueno, yo puedo meter esta expresión para f de x aquí arriba, para la presión, ¿cierto? Y nos queda presión atmosférica más rho g h coseno menos rho g i coseno. Entonces, este término con este los podemos factorizar y queda esto aquí. ¿Sí? Ya, pero entonces la presión atmosférica no sería menos rho GI. La presión atmosférica está cuando y igual a h, que es en la superficie libre. Y es una variable. Ah, ya, sorry, que estaba confundiendo el H con el I. Ya, ok, H es cuánto mide esta capa, el espesor. Y es la sí, sí, coordenada. ya, ok. Ya. Bueno, entonces pasamos a la ecuación de la componente X, que es el balance de fuerzas en el sentido en que se está moviendo el fluido. Bueno, aquí, como estacionario, esta derivada es cero. De U a de X también habíamos encontrado que era de cero, porque en el fondo el flujo está desarrollado. Aquí V es cero y W es cero. Entonces todo este lado izquierdo se nos va. Bueno, la gravedad tiene una componente en X, que está aquí, arriba. Eh, bueno, la presión en X, la variación de presión en X, en realidad es cero, por lo que encontramos recién, ¿verdad? La presión no depende de X. Aquí tenemos cómo es la presión. Si diríamos esto respecto a X, nos va a quedar cero. Y bueno, aquí tenemos también una derivada de U con respecto a X, o sea, por lo mismo del flujo desarrollado, esto es cero. También nada depende de Z, así que esto es cero. Pero este término, que es cómo varía la velocidad a través de la capa de fluido, eso no es cero, pues eso importa. Entonces los términos que sobreviven son la gravedad y el roce viscoso. Entonces, bueno, dividiendo por mu y reemplazando g sub x por esto, g es seno del ángulo, y pasando para el otro lado, nos queda esto. Bueno, esta es la ecuación diferencial principal, que claro, de nuevo es en teoría una ecuación en teorías parciales, pero como sabemos que este término de la derecha es una constante, entonces en el fondo es como si fuera una ecuación ordinaria, que u sería solo función de y. Ya sabíamos que u no es función de x, porque debo de x0, y también sabíamos que no era función de z, porque es todo en un plano, todo respecto a z es cero. Entonces, esto en general lo que pasa con las ecuaciones de esto en este ramo, po. Vamos a hacer que todas las ecuaciones empiecen siendo parciales y las simplificamos hasta que nos quede una ecuación que no es parcial, sino que es una ordinaria. Y aquí, bueno, esta ecuación es fácil porque según derivada es constante, podemos integrar. Nos queda que la primera derivada es constante por y más otra constante. Y si integramos de nuevo, nos queda que esa constante por y es constante por y cuadrado medios, más la otra constante por y, más otra constante. El número de constantes que le van a salir cuando integren es la cantidad de veces que van a integrar. O sea, en el fondo, una ecuación de segundo orden siempre tiene dos constantes asociadas. Una de primer orden siempre tiene una constante asociada. ¿Sí? Y bueno, saber qué cantidad de constantes tienen les puede ayudar incluso a saber si les falta alguna condición de borde. Porque cada condición de borde les puede dar una constante. O menos, incluso a veces tienen que combinar dos condiciones de borde. Bueno, en este caso cada condición nos da una constante. Entonces, si les faltan condiciones, o sea, si les faltan constantes por determinar, probablemente es que les faltan condiciones de borde por definir. ¿Todo bien hasta acá? ¿Por qué no variaba la presión en función de X? Em,
Mira, vamos a volvernos. En un principio podía variar en función de x, ¿verdad? Pero si nosotros reemplazamos la condición de borde de que la presión justo aquí arriba, en la superficie libre, tiene que ser la atmosférica, Ujú. nos queda que f de x, que es la única posibilidad con que la presión dependa de x, con este Ujú. factor, nos da que es una constante. Si quieren buscar la explicación, es porque en el fondo, mira, si tú te paras en este punto, ya, ok, sabes que la presión va a variar hidrostáticamente de aquí hacia abajo. Pero en el fondo es decir que si pasa lo mismo acá que lo que pasa acá, entonces va a variar igual esa presión. Y bueno, como aquí partió de la misma presión y varía estáticamente, y aquí parte de la misma presión y varía estáticamente, entonces todo lo que está acá es igual a todo lo que está acá en el fondo. ¿Le hace sentido? Sí. Claro, porque varía de la misma forma, de aquí para abajo, que de aquí para abajo. Esa forma en que varía no depende de X. Esa forma en que varía de acá para abajo es simplemente menos rho g coseno de teta. Esa es la forma en que varía desde la superficie libre hasta la superficie sólida. Y la forma en que varía no depende de X. Y aquí la presión de arriba es siempre la misma. Entonces, lo que pase aquí para abajo, pasa lo mismo que pasa aquí para abajo. Y si aquí partimos del mismo valor que acá, vamos a tener que todo lo que pasa acá con la presión es lo mismo que todo lo que pasa acá. Entonces, por eso la presión no depende de X. Solo depende hidrostáticamente de Y. Eh, pero bueno, tienen que tener en cuenta también esta ecuación y si es que están confundidos con los conceptos, por lo menos pueden salvarla viendo que la derivada de esto respecto a X es cero. Habiendo sabido que encontramos que la función f de x era una constante. Entonces, bueno, teníamos esta ecuación, que la hemos integrado dos veces. ¿Ustedes están cachando bien cómo se integró aquí? ¿Cómo pasar de acá a acá? ¿Nadie está Sí. confundido? ¿Sí? ¿Lo repito? Bueno, a ver. Bueno, si pudiera. Sí, mira, podemos hacer incluso el paso inverso. Podemos ver que si diríamos esto respecto a y una vez, la constante 2 se nos va, ¿verdad? Porque es una constante y este c1 por y nos queda c1. ¿Sí? Aparte de la derivada de y cuadrado medios, es y. O sea, nos va a quedar esto, menos rho g seno, mu, por y, más c1. Si diríamos de nuevo, ese c1 que está solo ahora, se va a ir porque es constante. Y ese y que teníamos acá, ese y se nos va en el fondo, porque sería una constante por y. Derivado respecto a y es la constante. Entonces nos queda simplemente esta constante que está al frente, que es lo mismo. ¿Sí? Sí. Ya, entonces, bueno, uno sabiendo eso, cuando uno tiene esta segunda derivada, uno puede saber que ya lo integro una vez. Si lo integro una vez va a aparecer un y aquí, más una constante, ¿verdad? Como a por y más b, esa onda una función lineal. Y si lo integráis de nuevo, te va a aparecer una función cuadrática. Otra forma de verlo es que las segundas derivadas de las funciones cuadráticas son una constante en el fondo. Una función cuadrática, si la derivas, te da una función lineal, si la derivas de nuevo, te da una constante. ¿Sí? Juanma, Dime. igual esas constantes pueden depender de X o no. En este caso no, porque ya sabemos que la velocidad u no depende de x. Ah, bueno. En un principio, claro, cuando uno integra esto respecto a y, por lo mismo que hablamos en la presión, esta constante C1 que aparece al principio sí podría depender de x. Pero aquí sabemos que u solo depende de y. Ya estamos asumiendo. O sea, porque sabemos que es verdad. Sí, buenas, ¿Sí? gracias.
Pero buena acotación en todo caso. Bueno, ahora, en este punto ya tenemos que estar claros que la única velocidad es u y que la única coordenada a través de la cual las cosas cambian es y. Nada cambia en x, nada cambia en z, no hay velocidad vertical v, tampoco hay velocidad perpendicular w. Lo único que varía aquí es u y varía respecto a y. Entonces, a partir de este punto ya es como todo E2 y no E de vez. Si se fijan en la auxiliar pasada, hicimos casi estos mismos pasos. Teníamos una especie de segunda derivada del constante, a veces tenemos una segunda derivada igual cero. Tenemos segunda derivada igual constante, por ejemplo, en el problema del auxiliar pasado donde teníamos dos placas y teníamos un gradiente de presión. Pero si no teníamos el gradiente de presión y solo teníamos que como que una placa se movía, ahí teníamos que, de hecho, de la segunda derivada de u respecto a y era cero. Y entonces ahí nos queda una función lineal. Pero en este caso tenemos segunda derivada, que es una constante. Entonces, la función es una función cuadrática. Igual en la pauta que les voy a subir está el proceso en bastante detalle, yo creo. Igual, si no les queda claro, obviamente pregunten. Bueno, aplicamos la condición de adherencia, que quiere decir que en la superficie sólida, la velocidad del fluido es la de la superficie sólida, está pegado. Y como está quieta la superficie, vamos a decir que la velocidad en y igual 0 es 0. Entonces reemplazando 0 en u, reemplazando 0 en y, nos queda que la constante es 0. ¿Sí? Bien. Bueno, y sacando la constante, por ahora tenemos que la velocidad tiene esta forma. El término cuadrático y el término lineal, pero no tenemos un término constante. Ahora vamos a poner la condición de la superficie libre, que es que el esfuerzo de corte en esa superficie libre, en H, era 0, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el esfuerzo de corte? En el principio tienen esa ecuación. Acuérdense que todas las ecuaciones de Navier-Stokes y los esfuerzos están en el formulario, que está subido. Pero aún así tenemos todas las ecuaciones aquí para usarlas en el auxiliar. Esta es la fórmula para esfuerzo de corte. Los esfuerzos de corte que están en un plano perpendicular a Y. Eso significa que es horizontal el esfuerzo. Está en un plano horizontal, pero que apunta en la dirección X. O sea, apunta en X y está aplicándose en las superficies horizontales. ¿Se entiende eso? O sea, es un esfuerzo de corte que está yendo en la misma dirección que U. Bueno, podría estar al revés también, en la dirección contraria a U. Bueno, con el profe, ¿Por qué va en la misma dirección que U? bueno, la notación para los esfuerzos es que el primer subíndice es la normal al plano en la que está actuando el esfuerzo. O sea, Y es la normal al plano en que está actuando este esfuerzo. O sea que el plano en el que está actuando el esfuerzo es el plano de esta superficie, de la superficie sólida o de la superficie libre. O sea, el plano en el que actúa el esfuerzo es el plano X o XZ en el fondo. ¿Sí? Porque actúa en una superficie en el fondo, es como un esfuerzo tangente a esa superficie. Y aparte, el segundo subíndice te dice para dónde apunta ese esfuerzo, o la fuerza, por decirlo así. Y está diciendo que apunta en X. O sea, que esa fuerza va a ir en la dirección de U o al revés. Va a ir en X. ¿Sí? Sí. Entonces hace sentido que, claro, este esfuerzo de corte está, bueno, probablemente va a ir en la dirección contraria a U, ¿verdad? Para que este esfuerzo esté frenando a la velocidad, que es lo normal que pasa con la fricción. Entonces, bueno, este esfuerzo en general, con esta fórmula, es el esfuerzo que siente el fluido en su cara positiva, según los ejes de los sistemas de coordenadas que ustedes definieron. ¿Qué significa la cara positiva? Como Y apunta para arriba,
si ustedes imaginan, por ejemplo, un cuadradito de fluido acá, la cara positiva es la cara que está en la dirección Y positiva. O sea, arriba de ese cuadrado. Entonces, en el fondo, la fuerza que las partículas que están arriba de ellas le hacen a la partícula que uno está viendo. Si uno tiene la fuerza acá, o sea, si uno tiene este elemento de fluido o un volumen, y uno tiene los ejes así, entonces la dirección positiva es esta. Significa que la cara en la que este esfuerzo se recibe es en esta. ¿Sí? Esta es la cara positiva, porque está en la dirección positiva de los ejes. Entonces, si uno evalúa esta ecuación del esfuerzo de corte en este volumen, lo que les dice es la fuerza que lo que está aquí arriba le está haciendo a esto. O sea, la fuerza que siente esto en esta cara. ¿Sí? En el fondo son las partículas que están encima de ellas, la fuerza que le está haciendo a nuestra partícula. La fuerza que las partículas de abajo le hacen va a ser esto, pero con el signo negativo. ¿Por qué? Porque si nosotros viéramos la partícula de abajo, como si fuera ahora nuestra partícula, estaríamos viendo que ya está en la misma dirección que antes. O sea que la partícula que está abajo, a la partícula 2, por decirlo así, la 1 le está haciendo una fuerza así, en la cara positiva. Entonces, por acción y reacción, la partícula que teníamos antes le están haciendo una fuerza así, en el sentido contrario. ¿Sí? Se queda un poco enredado esto. Entonces, ya claro, los esfuerzos de corte se definen como están puestos aquí en las caras positivas. ¿Ya? O sea, el signo que les dé esto les va a decir la dirección en la que apunta, según si uno está en la cara positiva o en la cara negativa. Ahora lo vamos a ver. Bueno, la velocidad v era 0, ¿verdad? Así que solo nos sobrevive el primer término, el esfuerzo de corte. Y este esfuerzo se evalúa como la derivada de la velocidad a través de la capa de fluido. Entonces, bueno, agarrando u y derivándolo respecto a y, nos queda esto. Bueno, y multiplicándolo por mu. ¿Sí? Esto en el fondo nos dice cuál es la fuerza, por unidad de área, porque es esfuerzo, que está sintiendo una partícula de fluido por su cara positiva, por su cara que está por encima. Que va a ser opuesta a la fuerza que está en la cara negativa. Y bueno, podemos evaluarlo en Y para saber, claro, si evaluamos Y igual a H, podemos saber cuál es la fuerza que está sintiendo esa partícula, si es que la partícula está en la superficie libre. Si evaluáramos Y igual 0, podríamos saber cuál es la fuerza que una partícula pegada a la superficie está sintiendo, pero por la cara positiva, siempre por la cara positiva. Entonces, bueno, la fuerza de corte tiene esta forma. Y reemplazando el hecho de que en Y igual H, la superficie libre, el esfuerzo de corte es 0, tenemos esto, ¿verdad? Y luego podemos despejar la constante. Y nos queda esto en el fondo. Y que bueno, si lo reemplazamos en U, nos queda que el perfil de velocidad, desde la superficie sólida hasta la superficie libre, tiene esta forma. De hecho, podemos ver que, bueno, esta ecuación tiene exactamente esta misma forma. ¿Ya? Va a ser más o menos la mitad de una parábola. Y podemos ver que si reemplazamos y igual 0, nos queda que la velocidad es 0, ¿verdad? Porque es la condición de adherencia. La velocidad en la superficie sólida va a ser 0. Y si reemplazamos y igual h, esta presión se nos va a hacer máxima. No es que se vea así nomás, pero se va a maximizar. Y entonces la velocidad va a ser la más grande de todas, que es lo que estamos viendo aquí, que en la superficie libre la velocidad es la más grande. Y tiene sentido que la velocidad de la superficie libre sea la más grande, porque en la superficie libre nada está frenando el fluido. Solamente lo frena el fluido que tiene a los lados. Entonces es como que el esfuerzo aquí es 0 en realidad, porque no hay nada que esté imponiéndole
una fuerza como de fricción o algo así. Es como que si la capa más arriba se estuviera deslizando sin ninguna restricción. Y en cambio las capas de más abajo están siendo arrastradas más. ¿Se entiende eso? Disculpa. Dime. En estos casos, o sea, en general, en eso, como con ese diagrama de velocidad, que es como la media parábola, yo puedo asumir ¿Sí? que la superior es siempre como que no estuviera ejerciéndose ese esfuerzo de corte y que en la inferior como que se hace cero la velocidad. Es que eso pasa con nuestras condiciones de borde, de este problema. Que teníamos que en la superficie sólida la velocidad era cero, pero aquí arriba teníamos que el esfuerzo de corte era cero. ¿Ok? Y eso va a hacer que la velocidad sea máxima. Pero esto no Pero pasa eso siempre, po. eran datos de este problema nomás, Era entonces. este problema, claro. Ok, En los ok. problemas que vimos en la auxiliar pasada, teníamos que en las dos superficies la velocidad era, era la velocidad de la superficie. No teníamos esta condición del esfuerzo de corte. Esto es algo nuevo. Ya, ok. Gracias. De hecho, en el primer problema de la auxiliar pasada vaya a ver que las dos condiciones son que la velocidad en las paredes son cero. Entonces, este problema es parecido igual al anterior, pero solo que tenemos esta condición distinta. Bueno, y tenemos este tema de que la gravedad también está inclinada. Pero solo de forma parecida. De hecho, la ecuación diferencial es casi la misma, excepto por el término del seno del ángulo, creo. Bueno, es bien parecida a la solución. Bueno, tenemos que la velocidad, claro, como ya dijimos, tiene esta forma. Y si nosotros queremos saber el esfuerzo de corte, finalmente es cuestión de reemplazar la constante 1 aquí, ¿verdad? Entonces reemplazamos la constante y nos queda que el esfuerzo de corte es así. Y vemos que si y igual h, el esfuerzo de corte es 0. Bien, que es lo que estábamos buscando. Y si y igual 0, el esfuerzo de corte es el máximo, que es el esfuerzo que le está ejerciendo la pared sólida al fluido. Bueno, ahora para saber el caudal, simplemente integramos la velocidad a través de esta capa y acordándonos de que en Z todo está pasando de la misma forma, ¿verdad? O sea, el área transversal es esta, la que mide h, más el área de la tercera dimensión. Estábamos diciendo que tiene un ancho b esta superficie. Entonces integrar en z nos va a dar por el ancho b nomás, porque nada depende de z. Entonces decir ya, pues, el ancho de esta área transversal más la integral de la velocidad en y, que es donde la velocidad varía. ¿Tienen claro esta expresión para el caudal? Es la misma que se vio en la auxiliar pasada, en realidad. Solo que ahí partimos de las dos integrales y nos damos cuenta que una de ellas era constante. Y que por eso sacamos el b. Bueno, sigo nomás. Reemplazo u y hago las integrales. Nos queda eso en el fondo. Y nos queda el caudal en función de, bueno, de h principalmente, que es lo que nos interesa. Entonces, si nosotros conocemos el caudal, como comenté antes, nosotros vamos a poder decir la altura de esta capa de fluido que va a estar corriendo de esta forma. ¿Se entendió? Sí, Sí. Ya, perfecto. Bueno, este es el final del problema 1. Habíamos calculado el perfil de velocidad, calculamos la distribución de la presión y al final pudimos calcular cuánta va a ser la altura de esa capa que habíamos asumido constante todo el rato, si es que nosotros conocemos el caudal. Ya. A ver qué hora es. Ya, vamos un poco más de una hora. Eh,
¿Lo ves con el otro problema o quieren un descanso? ¿Cómo se sienten? Juanma, ¿pero vaya a seguir hasta después de las 4 o cómo? Porque yo por lo menos no puedo quedarme hasta después de las 4. Ah, eh, bueno, yo planeé hacer los dos problemas en realidad, pero eh, no sé, pues bueno, igual va a estar grabado esto, así que bueno, si varias personas se pueden quedar, seguimos nomás, pues eh, si no lo dejo grabado o si no está la pauta, igual. ¿Hay algunos que estén dispuestos a quedarse? Igual, según yo, pues, o sea, si es que como planeas hacer como los AUX, quizás desde más tarde hasta después de las 4 los podría avisar antes en el foro o algo así, como para la planificación de uno. Mm, sí, sí, es verdad, no lo pensé. No planeaba extenderme hasta después de las 4 en realidad. Bueno, pero Independiente igual va a quedar grabado. Independiente si lo grabo yo después o si seguimos. Así que no te preocupes. Y después me preguntas todo lo que queráis. Ya, Yo pues, apaño bacán. quedarme, como para ¿Cómo? que yo apaño a quedarme si es que nos vamos a extender. Ya, pues bacán. Bueno, voy a Yo igual intentarlo en puedo un quedarme un momento. poco más. Ya, dale. Bueno, entonces seguimos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ya, vale. Entonces ya. No se asusten con que aquí las ecuaciones sean más grandes. El procedimiento es parecido. En este caso tenemos coordenadas cilíndricas, sí, arriba dice cartesianas, pero son cilíndricas. Bueno, en que son las polares en el fondo más una componente radial. En el fondo, esto se usa cuando hay algunos problemas que obviamente tienen una geometría más o menos circular. ¿Sí? Aquí tenemos la continuidad de arriba de nuevo. Es parecida, solo que tiene estos términos un poco más raros. La principal razón por la que hay muchos R's aquí como sueltos es porque si se acuerdan, em, ¿se acuerdan que, por ejemplo, el elemento de área en coordenadas cilíndricas es como R por d teta y no solo d teta? Cuando hacen una integral en coordenadas cilíndricas, ¿se acuerdan de eso? ¿No? No. Bueno, en el fondo el tema es que teta es, es un ángulo y no es una distancia. Entonces, por eso uno tiene como ese R que está como siempre dando vueltas. Porque nosotros estamos, por ejemplo, aquí derivando respecto a teta, pero no es una distancia como si fueran R y Z. Ese es el problema, más bien. Y por eso salen varios R aquí metidos. Pero bueno, el procedimiento es parecido. Así que ahora vamos a ver cómo resolver un problema que en realidad no es complicado en coordenadas cilíndricas. Y bueno, deben haber algunos problemas más en la nube para que ustedes practiquen. Pero bueno, esta es la base para casi todos los problemas cilíndricos, yo diría. Y es para que se acostumbren un poco a usar las ecuaciones cilíndricas. Entonces, para este problema, imagínense que tenemos dos anillos eh, concéntricos y los anillos tienen cierta longitud axial, ¿ya? Que es L. Si pueden verlo en el enunciado, ven que en el fondo, en esa imagen, tenemos un eje metido dentro de un rodamiento. Y el rodamiento es básicamente algo que permite que el eje que está dentro pueda rotar libremente con muy baja fricción. Por ejemplo, si es que en realidad el eje estuviera agarrado por ejemplo, por un cilindro sólido que está quieto, claro, aquí cuando el eje intenta girar va a tener mucha fricción con ese anillo que está fuera, ¿verdad? Entonces lo que se hace muchas veces es que ese espacio entre el eje y el cilindro se rellena, por ejemplo, de un lubricante para que pueda, para que pueda girar con muy baja fricción el eje. ¿Sí? Por ejemplo, se usa cuando tienes que apoyar un eje
de una máquina, por ejemplo, ya pues, tienes que apoyarlo en el piso para que gire así. Pero en este punto, claro, si tuvierais solo un sólido que está agarrando al eje, va a tener mucha fricción acá. Entonces, una de las soluciones más típicas es ponerle un lubricante entre medio. Hay veces en que en vez de lubricante se ocupan bolas, como unas bolas que pueden rodar. Eso también disminuye harto la fricción. Pero incluso si tenemos baja fricción, vamos a tener cierta fricción, porque este lubricante va a tener cierta viscosidad. Entonces, la gracia de este problema es ver cuál va a ser esa fuerza resistiva que este fluido nos va a hacer por la fricción viscosa. Y al final incluso podemos saber qué tanta energía o potencia se pierde en esa fricción. Por ejemplo, si el eje estuviera siendo accionado por un motor y nosotros hacemos que el eje pase por este rodamiento, va a haber un poco de fricción acá y eso va a hacer que se pierda un poco de energía o de potencia. Entonces, al final, eso es lo que podemos calcular. Saber cuánta fuerza como de fricción le va a hacer el rodamiento aquí al eje. El eje, acuérdense que es lo mismo que el anillo que está dentro, ¿sí? Que el eje tiene un radio R1, por decirlo así. Podemos saber, claro, esa fuerza o ese torque de fricción que va a haber y cuánta energía se pierde. ¿Quedó claro más o menos el contexto del problema? Y hola. Ya, bueno. Bueno, de ahí pueden repasar el enunciado para entender el contexto, pero en el fondo lo que tenemos físicamente es un cilindro, que sería el rodamiento, y otro cilindro un poquito más chico, justo dentro, y que tienen el mismo eje, o sea, son coaxiales o concéntricos. Son un cilindro que tiene radio R2 y otro cilindro más chico que tiene radio R1. Y justo entre los dos cilindros, en ese anillo que hay un fluido que es viscoso, que es el lubricante. ¿Se entendió la geometría ahí? Yo sí. Ya. Entonces, claro, cuando uno hace girar el cilindro adentro, que sería el eje, el lubricante le va a hacer un poco de fricción al eje, o sea, por el esfuerzo de corte y todo eso. Entonces, eso es lo que vamos a intentar averiguar. Entonces, primero que todo, vamos a hacer algunos supuestos, como siempre. Vamos a decir que el flujo es laminar. Si no fuera laminar, simplemente las ecuaciones de Navier-Stokes como estamos ocupando no se pueden ocupar. O sea, son válidas, pero no se pueden ocupar así como directamente, porque no se pueden ocupar directamente porque todo sería, si hubiera turbulencia, hay algunos cambios chicos que es imposible saberlo, entonces hay como un grado de aleatoriedad ahí, pero no se preocupen. Siempre que nosotros ocupemos las ecuaciones de Navier-Stokes, vamos a asumir que el flujo es laminar. Esto lo hemos ocupado en absolutamente todos los problemas. Y es para poder asumir que las ecuaciones que están ahí se cumplen absolutamente siempre. O sea, no hay ningún grado de aleatoriedad, es como una cosa completamente determinista. Esa es la gracia más o menos del flujo laminar, porque la turbulencia tiene algunas cosas aleatorias, en el fondo, como desorden. Entonces, siempre asumen que el flujo es laminar para estos problemas. Es incompresible. Bueno, vamos a decir que cuando los dos ejes están ya uno girando respecto al otro, en el fondo lo que uno ve desde acá arriba, como se ve en la figura, es que el fluido que está entre medio está como girando también, ¿verdad? Como siendo arrastrado por un eje y siendo arrastrado por el otro eje. Pero no es que haya como un flujo en la dirección del eje, como yendo como si fuera una tubería. No, sino que está como todo encerrado. Entonces, básicamente la única velocidad que va a haber va a ser como alrededor del eje, ¿verdad? Como circular. ¿Se imaginan eso? O sea, Entendí. ¿sí? Ya claro, o sea, si un anillo o si el eje está arrastrando el fluido, va a arrastrarlo en la misma dirección, en el fondo. No hay como ni un movimiento en la dirección Z o del eje.
Bueno, aparte estacionario, vamos a ver qué es lo que pasa si es que la velocidad del eje es constante, si todo está ocurriendo de la misma forma. Axisimétrico. Esto es un problema que la mayoría de los problemas en cilíndricas se aplica y es en el fondo decir que sucede lo mismo para cada ángulo. O sea que no es como que si uno ve aquí la cosa está ocurriendo distinta que acá, o si está ocurriendo distinta que acá, no, pues sí, en todos los puntos alrededor del eje está ocurriendo la misma cosa. Es súper intuitivo, ¿verdad? No hay ninguna razón para que no ocurra eso. Está ocurriendo todo exactamente de la misma forma. Aquí, aquí. No hay ninguna orientación principal. Una orientación podría darle a la gravedad, ¿verdad? Si es que nosotros imponemos que va hacia abajo. Pero vamos a decir que la gravedad es cero. Y bueno, esto en realidad hace un poco más complicado el problema, pero si es que ustedes la incluyen la gravedad, que se puede, van a llegar a que la solución para el campo de velocidad es la misma. No va a hacer ningún cambio. Lo único que va a hacer es como que la presión sea más grande abajo hidrostáticamente. Pero la gravedad en verdad no tiene ningún efecto, porque de hecho vamos a asumir que, por ejemplo, no sé, pues el eje gira rápido, entonces lo más importante, las fuerzas que son más importantes de este problema son las de fricción viscosa, ¿cachai? Pero si ustedes, por ejemplo, en un problema no saben si despreciar una gravedad, pueden preguntarlo. ¿Ya? O sea, hay veces en que la gravedad lógicamente no se puede despreciar, como el problema anterior, porque era una caída. Pero en problemas como este, en que como que uno no ve qué utilidad podría tener la gravedad, pregúntelo. O a veces pueden asumir que es despreciable como acá y no hay mayor problema, en verdad. ¿Ya? Y bueno, Juanma, dime. pero en este caso, el solo hecho de que esté girando no genera como una aceleración radial. ¿Radial o tangencial? Radial, ¿Como centrífuga así ese? como tipo, sí, sí, Podría haber, pero piensa que el flujo está atrapado entre los dos ejes. Entonces igual como que tampoco es que puede salir para afuera, ¿verdad? Ya, pero en un principio podría como haber una cierta velocidad hacia afuera, por el hecho de la fuerza centrípeta, o sea, centrífuga. Pero esto lo vamos a ver, esto lo vamos a ver. Igual esto no rompe ninguna de los supuestos en realidad, porque bueno, si aquí existe una fuerza centrífuga que está haciendo que se mueva para allá, en cierta forma, como que no solo se mueva siguiendo el círculo, sino que se mueva un poco hacia afuera, ¿verdad? Eh, Esto va a estar ocurriendo también acá, de la misma forma, aquí de la misma forma. Entonces, la ¿verdad? axisimetría igual se cumple. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, igual debería salir como algo de la ecuación. Deberíamos concluir algo de eso. Sí, 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 sí. Ahí, Em, gracias. ya, pero en realidad aquí no lo vamos a tomar mucho en cuenta, pero es verdad lo que dices, que va a haber un efecto de la fuerza centrífuga, pero piensa que lo único que va a causar eso es que la presión la contrarreste, porque el flujo no puede escaparse, ¿verdad? ¿Te hace sentido eso? Si el flujo está tratando de ir hacia afuera, igual tiene que irse para adentro de vuelta de alguna forma, Sí, porque no puede claro, al escaparse. final no puede salir. Eso va a causar que el gradiente de presión que varía aquí con el radio y que la presión sea más alta afuera para que empuje al fluido de nuevo hacia adentro, porque va a tender a escaparse. Mm. ¿Ya? Eso sale de la ecuación de Navier-Stokes al componente radial, cuando uno ve el gradiente de presión radial. ¿Ya? Pero para este problema, no es que lo estemos despreciando, pero no lo necesitamos. Ya vamos a ver por qué. Bueno, para las condiciones de borde, de nuevo tenemos la adherencia, que va a hacer que la velocidad del fluido en el cilindro interior es la velocidad del cilindro interior, y esa velocidad del cilindro interior es la velocidad angular por el radio, ¿verdad? ¿Sí? La velocidad del cilindro acá es omega por R1. Entonces la velocidad del fluido en este punto también va a ser omega por R1. Y el fluido y el cilindro de afuera está quieto. Entonces la velocidad en el cilindro de afuera está quieto. Y como era bidimensional el flujo, todas las velocidades axiales, o sea, perpendiculares al plano, también van a ser cero.
Y en particular aquí, bueno, esto era un poco innecesario, pero claro, no hay ninguna velocidad perpendicular al plano. Y la impermeabilidad simplemente es que las velocidades radiales en las dos paredes va a ser cero, o sea que el flujo no puede cruzar las paredes. Y bueno, estas son las condiciones de borde que van a tener, que van a influir en el, bueno, que influirían más o menos en el hecho de que la fuerza centrífuga no haga que el flujo se escape, porque está chocando con las paredes en el fondo y no puede salir. Aquí la velocidad en R2 en la pared externa va a ser cero, la velocidad radial hacia afuera. Bueno, vamos a partir usando la ecuación de continuidad. Bueno, en general, el orden en que usan las ecuaciones para estos problemas, les recomiendo partir por la ecuación de continuidad porque es la forma más fácil en que pueden sacar algunas simplificaciones después de estos supuestos, obviamente. Por ejemplo, en todos los problemas que hemos visto, hemos sacado, por ejemplo, que la velocidad que v era cero o que dv de x es cero, y eso es muy útil después usarlo en las ecuaciones de Navier-Stokes, porque al ser más complicada necesitáis más simplificaciones, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que la velocidad en z es cero, nada depende de z tampoco. Esta velocidad, o sea, esta derivada respecto al ángulo es cero porque tenemos axisimetría, o sea que todo ocurre de la misma forma en el ángulo. Y no se asusten de que esta sea una velocidad en la dirección del ángulo, o sea, esta velocidad, u θ, es la velocidad en esta dirección, siguiendo los círculos, ¿verdad? En el fondo es la velocidad con el vector unitario θ gorro. Esa velocidad no es cero, pero esa velocidad es la misma para cada ángulo. Entonces esta derivada respecto al ángulo va a ser cero, porque está corriendo todo igual para cualquier ángulo. ¿Sí? Sí, ¿Sí? Ya, entonces, bueno, estos dos términos los teníamos como cero y nos queda esta ecuación. Una derivada es cero, entonces significa que lo que está dentro es una constante, ¿verdad? Entonces, dividiendo por R, nos queda que la velocidad radial es una constante dividida en R. Ahora, aplicamos la condición de impermeabilidad. Que bueno, por ejemplo, en R1, la velocidad radial tiene que ser cero para que el flujo no cruce esa pared. Y eso hace simplemente que la constante sea cero. Y entonces no hay velocidad radial. Y la única velocidad que queda es la velocidad tangencial. O sea, que el flujo solo se mueve en círculos. Solo hay velocidad tangencial, en este sentido. ¿Sí? Y más encima, como hay axisimetría, la velocidad aquí tangencial va a ser la misma acá, por ejemplo. Entonces el flujo no está acelerando mientras hace esos círculos, sino que lo hace con velocidad constante. Los círculos que están más afuera podrían tener una velocidad distinta a los círculos que están más adentro. Pero los círculos en sí tienen velocidad constante. Es como si las partículas estuvieran siguiendo círculos, círculos, círculos. Pero pueden tener distintas velocidades, distintos círculos. Entonces, entre distintos círculos, que sería lo mismo que distintas capas de fluido, puede haber fricción. Uy, ese cilindro se me fue. Ese óvalo. Bueno, aquí tenemos la ecuación de esto con la componente θ. O sea, son las fuerzas, el balance de fuerzas en la dirección tangencial, en la dirección de los círculos. En primer lugar tenemos estacionario, entonces este término es cero. Velocidad radial ya vimos que era cero. Derivada con respecto a θ es cero. Velocidad radial es cero. Velocidad axial es cero. Todo este lado izquierdo es cero. Bueno, eso no hace de nuevo que la ecuación sea lineal y que las podemos resolver. La gravedad la hemos despreciado. Aquí tenemos otra derivada respecto a θ, que es cero. Por ejemplo, si la presión varía respecto a θ, significa que la presión está cambiando. Por ejemplo, si aquí la derivada fuera positiva, o sea que la presión aumenta mientras uno va girando, aumenta, 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 y acá tendría que volver al punto inicial, ¿no? O sea, no tiene sentido
que la presión, por ejemplo, que haya un gradiente de presión como constante, como en el caso de la tubería o del flujo entre placas. No puede haber ese gradiente de presión constante, porque en un momento va a volverse, va a dar toda la vuelta y va a tener que tener la misma presión. O sea, tiene sentido que la presión no cambie en estos círculos, que los círculos estén yendo todo el rato con la misma presión. La única forma en la que podría variar la presión, podría variar, pero tampoco lo estamos tomando mucho en cuenta acá, solamente porque no es tan útil, podría variar con el radio, con la distancia, con la posición entre los dos cilindros. Eso se ve en la ecuación de Stokes, la componente R. Y eso nos va a dar, por ejemplo, ya por ese gradiente de presión que habíamos hablado, que va a contrarrestar a la fuerza centrífuga. Pero aquí no nos importa, porque nosotros estamos interesados en saber la velocidad en teta, que ya sabemos que es la única velocidad. Entonces, si nosotros estamos buscando la velocidad, tenemos que irnos a esta ecuación, que es la que tiene esta velocidad. Si ustedes no saben a qué ecuación irse, váyanse a cualquiera y hagan las simplificaciones. Y ahí van a llegar algunas que van a llegar a una ecuación diferencial y otras que les van a llegar como a que los términos son cero. Si ustedes están confundidos con qué ecuación usar, no hay problema en que las hagan todas. Pero por ejemplo aquí, supe que tenía que irme a la ecuación de la componente teta, porque quiero buscar la velocidad, y esa velocidad está yendo en la dirección teta. O sea, por ejemplo, aquí, aunque todos estos términos sean cero, aquí hay más u teta, u teta, u teta, y de ahí voy a poder sacar alguno, ¿no? Entonces, todos estos términos hasta acá eran cero. Este término no es necesariamente cero, ya porque tenemos derivada respecto al radio de u teta, y dijimos que eso significa velocidades de círculos distintos. Ciertos círculos que estén más pegados a la pared interna o más pegados a la pared externa podrían tener velocidades distintas. Otra derivada respecto al ángulo, cero. Derivada respecto al ángulo, cero. Y derivada axial también era cero. Entonces nos queda simplemente esto. Y esa es la ecuación diferencial para este problema. Cuando ustedes les piden, por ejemplo, el enunciado, modele el problema y obtenga la ecuación simplificada, se refiere a llegar a esto. A tener la ecuación a partir de la cual uno puede deducir el perfil de velocidad. Pero luego lo que siempre le piden es deducir el perfil de velocidad. Entonces, bueno, con esta ecuación, ¿qué hacemos? Tenemos una derivada igual a cero, ¿cierto? No intenten desarrollar este término, como por ejemplo, derivada del producto, como derivada de esto por esto, más derivada de esto por esto. No hagan eso, les va a complicar todo, de verdad. Sino que hagan este paso, lo que les estoy diciendo. Si la derivada de esto que está dentro es cero, entonces esto es una constante. Entonces, si multiplicas por R, te queda esa constante por R. ¿Se cacha hasta acá? Sí, Ya, si ustedes hicieran la idea del producto, les va a quedar como una suma de hartas cosas igual cero, y de verdad que se puede resolver usando lo que aprendieron en EDO, pero de verdad que se complica. Y en este punto hay una cosa que tengo que dejarles clara. En las ecuaciones que están en el formulario del Brian, que está en cursos, y en todas las ecuaciones que estoy ocupando yo, este término de aquí aparece así, ¿ya? Les recomiendo mucho que ocupen las ecuaciones del formulario para el control. Porque a veces, por ejemplo, en el Munson, este término no aparece exactamente así, sino que está un poco desarrollado. De hecho, creo que le hacen la derivada del producto. Le queda algo más algo igual cero. Y ninguna de esas dos cosas las pueden simplificar con estas simplificaciones. ¿Ya? Y eso les va a complicar la solución, pues. Entonces, les recomiendo que usen esas ecuaciones, las que están en el formulario, que tienen esto puesto así. ¿Ya? Tenga la referencia que las ecuaciones del formulario son las más útiles, en este sentido, que tienen este término así. Este término se encuentra en la ecuación radial y en la tangencial. De hecho, vamos a verlos. Mira, aquí está en la radial y aquí está en la tangencial. ¿Ya? Es la derivada de algo partido por R, por la derivada de nuevo de R por U. ¿Ya? Entonces, ocupen eso porque si no se les va a complicar.
Pueden resolverlo si se acuerdan de eso, pero se les va a complicar. ¿Ok? Entonces teníamos ya. La derivada de esto respecto a R es esto, ¿verdad? Ya, bueno, entonces integro de nuevo respecto a R. Nos queda esto por R cuadrado medios más una constante. Ya aquí no hay una constante que depende de R, por ejemplo. Ojo con eso. Ya como que uno pudiera decir como, ya, como es la segunda derivada, ya pues algo por R cuadrado, más algo por R, más algo. Ya, en este caso no, porque teníamos esto específicamente, que la derivada es algo por R, pero no teníamos esa constante acá. Esa constante que habría formado después el constante por R. ¿Se fijan? A lo que voy es, no asuman que porque esta es una segunda derivada, en el fondo, les va a quedar algo por R cuadrado más algo por R más algo. Sino que hagan este procedimiento. ¿Ven que la derivada es 0? Entonces dicen que lo de adentro es una constante. Esa hace 1'. Multiplican por R, que hace 1' por R. Integran de nuevo. Entonces les queda que R por U es 1' por R cuadrado medios. La integral de R es R cuadrado medios. Más otra constante, que es la constante de integración. ¿Sí? ¿Se cacha? Ya pues dígame que no, po. Es O que que es sí, demasiado ¿eh? matemática, Juanma, yo no, no. ¿No? Ya, pero ¿el Pero problema es la confío matemática entonces? confío en lo que me estés diciendo, como que entiendo que lo que tengo que hacer es lo que tú estás haciendo, pero honestamente tampoco sé cuál es el otro procedimiento que es el que no tengo que hacer, ¿cachai? Ah, ya. Eh, es que, por ejemplo, mira, olvídate del igual cero. ¿Ya? Y uno Ya, tuviera este término que es derivada de algo. Uno puede como intuitivamente pensar como ya, derivada de un producto, entonces puedo hacer la derivada del producto, que es derivada del primero por el segundo, más derivada del segundo por el primero, ¿verdad? Podría desarrollar este término más. ¿Me lo entendí eso? sí, pero eso es lo que no tengo que hacer. Lo que te estoy Exacto. diciendo es como integrar o no. Sí, integrar directamente. Aprovechar Ya, que aquí tenemos un cero, para saber que lo que está adentro es una constante. ok. Entonces llego, integro y después integro de nuevo y así lo hago. Ujú. Bueno, ya, eso. A lo mejor en algún problema le va a parecer que no hay un cero acá, pues, sino que hay una constante. ¿Y qué tienen que hacer? Integrar para que esta constante sea constante por R, por ejemplo. ¿Se lo imaginan? No, Eh, pero te ya, creo. ok. Ok, entonces, bueno, llegamos a esta expresión de R por U. Vamos a hacer esto, vamos a llamar a una nueva constante, C1. Igual dos veces, no, mentira, al revés. Quería llamar a C1' medios C1, ¿ya? Para deshacernos de este 2. Y vamos a ir por R. Entonces nos queda esto, ¿verdad? C1R más C2 dividido por el R. Este R que tenemos acá. Bueno, eh, ahora aplicamos las condiciones de adherencia, ¿cierto? Lo que teníamos antes, la velocidad en el cilindro interno va a ser la velocidad del cilindro interno, que es la velocidad angular por su radio. Y en el cilindro externo, la velocidad aquí va a ser cero, porque el cilindro de afuera está quieto. Entonces, a partir de esto, matraqueando un poco, van a sacar cuánto valen las constantes. Esta es la constante 2. Bueno, ya sí se ve un poco feo, pero podemos meterlo aquí. Y factorizando, nos queda que el perfil de velocidad entre los dos cilindros es este. Por ejemplo, si reemplazan R igual a R1, le va a quedar sigma por R1. O sea, omega por R1.
y se reemplazan R igual a R2, les va a quedar 0. Bueno, con esto podemos calcular el esfuerzo de corte, ¿verdad? Aquí la fórmula es un poquito más complicada. También está en el formulario. Y bueno, en este caso, de forma parecida antes, este término acá, como una derivada respecto al ángulo, es 0. Y nos sobrevive este término de aquí. Entonces, nosotros vamos a meter esta ecuación para Uθ aquí, y dividiéndola por R, nos va a quedar esto. ¿Ok? Esto que tenemos acá es una constante, entonces la podemos sacar. Y bueno, derivando esto respecto a R, el 1 se nos va porque es una constante. Y nos queda que la derivada es esto. Arreglándolo un poco, nos queda que el esfuerzo de corte tiene esta expresión. Este es el esfuerzo de corte, acuérdense, en cualquier punto del fluido. Por la cara positiva, de nuevo. Acuérdense de ese concepto. Cuando usen la fórmula del esfuerzo de corte, van a estar definidos para las caras positivas. En este caso, el esfuerzo de corte está en los planos R. En los planos perpendiculares a R. O sea, en los planos que van a ser como con forma de cilindro. ¿Sí? Perpendicular al radio, en el fondo. Y en la dirección tangencial. O sea, apuntando en esta dirección. Chuta. Los esfuerzos. Los esfuerzos en el fondo de nuevo están apuntando en la misma dirección que la velocidad. Bueno, entonces tenemos el esfuerzo en la cara positiva. Ahora, para saber el esfuerzo de corte sobre el fluido en la cara negativa, es decir, la fuerza que le están haciendo las partículas que están más cerca de R1 a nuestra partícula, tenemos que cambiarle el signo nomás. Entonces tenemos que es menos el esfuerzo de corte. ¿Sí? Es por el mismo acción y reacción en el fondo. Bueno, ahora si nosotros evaluamos ese esfuerzo en la pared del eje o del cilindro de adentro, simplemente tomamos el esfuerzo de la cara negativa. ¿Por qué la cara negativa? Porque el fluido aquí que está en contacto con el cilindro, está en contacto con el cilindro en su cara negativa. Entonces, claro, para saber la fuerza entre el cilindro y el fluido, tenemos que tener en cuenta la cara negativa del fluido, que es la que está en contacto con el cilindro. ¿Se cacha eso? En este caso, ¿cuál era la cara negativa y cuál la positiva? Las positivas siempre son las que su normal apunta en la dirección de la coordenada positiva. O sea, las caras positivas son las que apuntan hacia afuera, por ejemplo, hacia R positivo, o sea, hacia afuera. Si fuera en teta positivo, por ejemplo, claro, apuntaría en esta dirección, antihoraria, por ejemplo. Ah, ya. Entonces, en este caso, R1 sería la cara positiva. Como la superficie que está en Em, R1. Es que no, pues R1 es un lugar. Por ejemplo, si tú veis, imagínate una partícula de fluido que está justo pegado al cilindro. ¿Ya? Por ejemplo, acá está el cilindro y aquí tenemos esta partícula. ¿Ya? El esfuerzo en la cara positiva de esta partícula es la fuerza que va a recibir aquí. Porque R apunta para allá. Ah, ya. Ya. Pero si queremos saber la fuerza que este elemento recibe desde abajo, es con el signo contrario. ¿Por qué? Porque si esta partícula recibe una fuerza en este sentido, esta fuerza proviene de una partícula que está acá, pero esa fuerza va a estar en el sentido contrario, puede recibir reacción, ¿verdad? Si Sí. esta partícula es arrastrada para adelante, significa que esta partícula es arrastrada hacia atrás. Ya, pero esta partícula está prácticamente también tocando el cilindro. La distancia es infinitesimal. El esfuerzo de corte va a ser el mismo prácticamente. Solo va a cambiar Ya. infinitesimalmente. ¿Sí? Entonces, en el fondo, en la posición en la que está el cilindro adentro, la fuerza que el cilindro le hace al fluido, la hace en la cara negativa del fluido. Porque la va a hacer desde un R más chico.
Entonces eso era la cara negativa del fluido, no Sí, como de la superficie que lo está como conteniendo. es que es lo mismo, po. Por ejemplo, si uno ve a esa partícula del fluido como un volumen de control, súper chico, la cara positiva es esta, porque su normal apunta hacia R positivo. Ya. ¿Te fijáis? Sí. Ya. Entonces, siempre están definidos así, en las caras positivas. Entonces, si queremos el esfuerzo en la cara negativa, le damos vuelta al signo. Entonces, ahora evaluando en el cilindro, en la posición del cilindro, como justo el fluido que está pegado a este cilindro, la fuerza que el cilindro le hace, se lo hace por la cara negativa. Entonces, es el esfuerzo a la cara negativa del fluido, pero evaluado en la posición del cilindro. O sea, esto que nos queda es el esfuerzo que el cilindro le está haciendo al fluido, porque lo hace desde su cara negativa. Sí, ahí entendí. Ya. Entonces, ¿Decía? si ahora queremos saber el esfuerzo que el fluido le hace al cilindro, de nuevo es por acción y reacción. Entonces le cambiamos el signo de nuevo. ¿Sí? Entonces vamos a tener esto con el signo negativo. ¿Sí? Y ahora veamos el signo de esto. Tenemos que si es que omega es positivo, o sea que el eje se está moviendo antihorario, entonces, ya, pues si el eje se está moviendo de forma antihoraria, el esfuerzo que el fluido le va a hacer al cilindro va en el sentido contrario, va así. Entonces, va en el sentido contrario del movimiento. ¿Se fijan? Está tratando de frenarlo. Esa es la fricción en el fondo. La fricción que le está haciendo la viscosidad del fluido al eje. ¿Le hace sentido? En el fondo siempre pasan estas cosas, de que estos esfuerzos viscosos siempre están frenando cosas, nunca están acelerando cosas. Siempre están disipando energía en el fondo, nunca están aumentando energías de cosas. Por eso siempre frenan, es fricción en el fondo. Entonces, bueno, esta forma del signo es solo para darse cuenta que el signo esté correcto, porque en el fondo tiene que ocurrir que la fuerza que le haga el fluido al eje vaya en sentido contrario a como el eje se está moviendo, porque el fluido está frenándolo por la fricción. Bueno, entonces para calcular el torque total que todo el fluido le está haciendo al eje, en el fondo, no solo en un punto, sino que integrando ese esfuerzo en toda el área de contacto, queda el torque total, ¿verdad? Podemos simplemente integrar este esfuerzo. Em, Ahí de hecho me faltó el brazo. Me faltó, porque aquí estamos integrando el esfuerzo y sería integrar el esfuerzo en el área. ¿Por qué el área? Porque em, bueno, el elemento de área es R1 por d teta, o sea, este elemento así, integrar eso, y aparte integrar en z. ¿Sí? Es como un elemento de área en la superficie del eje o del cilindro adentro. ¿Se lo imaginan? Aquí hay un pedacito de área y también aumenta en esta dirección, perpendicular. Entonces estamos integrando el esfuerzo en el eje, en toda el área. Pero este esfuerzo es constante. Es lo mismo que decir, el esfuerzo por el área del eje, que sería 2pi r1, ¿cierto? El perímetro, por L. ¿Sí? Es lo mismo que decir el esfuerzo em, el esfuerzo por el área, en el fondo. Es el torque total. Como dije aquí, creo que me falta el brazo, porque sería como R por la fuerza. Eh, de hecho, sí, claro. Em, Porque quede más claro.
Claro, la integral para allá es la fuerza integrada en toda el área, y multiplicado por el brazo, que es R1, estamos teniendo el torque, ¿sí? Porque fuerza integrada en el área es fuerza. Por el brazo, porque toda esa fuerza está ocurriendo al mismo brazo, que es el radio, estamos teniendo el torque, y ahí nos queda esta ecuación. Menos 4pi mo L por barra. Entonces, en el fondo es, si nosotros conocemos el radio del eje y el radio externo, y la viscosidad del fluido, y cuánto mide de largo este rodamiento, podemos saber la fuerza que el fluido que está en el rodamiento le va a hacer al eje, al girar. Ese contratorque en el fondo, ese torque de fricción. ¿Sí? Y depende de la velocidad, en el fondo. Mientras más rápido vaya el eje, mayor va a ser el torque que le va a ejercer para el sentido contrario el fluido que está entre los dos cilindros. ¿Nos convence eso? Sí. Ya ven. Y por último, podemos saber cuál es la energía que se pierde por este roce, simplemente haciendo el torque por velocidad angular. En el fondo esto tiene unidades de potencia. No sé si han visto esta fórmula, como potencia es torque por velocidad angular. Bueno, es muy útil acordarse de esto, si es que no lo vieron, no se acuerdan. Eh, es lo mismo que decir como que la potencia es la fuerza por la velocidad. ¿Ya? Bueno, cuando hay rotaciones, el torque por la velocidad angular. Esa es la potencia que se está perdiendo, o energía que se pierde por unidad de tiempo. ¿Ya? Entonces multiplicar esto por la velocidad angular, que les queda un signo negativo, como venía antes. ¿Qué significa? Que la energía que está ganando el fluido, o sea, que está ganando el eje, es negativa, o sea, energía se está disipando, se está perdiendo energía. El fluido está robando la energía del eje. Pero bueno, el eje sigue rotando a velocidad constante porque algo desde afuera tiene que hacer que rote a velocidad constante, por ejemplo, ese motor. Pero claro, aquí quedó claro que lo que está haciendo este fluido que está entre las dos cosas, entre los dos anillos, está haciendo una fuerza al sentido contrario al movimiento del eje, y que en consecuencia le está quitando energía, le está disipando parte de su energía por la fricción. ¿Se cachó? No es como que ustedes tengan que saber eso, ¿ah? Pero esa es la explicación del signo negativo, por ejemplo. Eh, y bueno, y queda en función del cuadrado de la velocidad. Es como el mismo concepto de que las energías son el cuadrado de la velocidad. Por ejemplo, la energía cinética es proporcional a la velocidad al cuadrado. Siempre pasa eso, que la energía muchas veces se pierde en función del cuadrado de la velocidad. Pero bueno, para este caso, claro, teníamos el esfuerzo de corte, lo supimos integrar a través de la superficie para tener el torque, y sabíamos que la energía o la potencia disipada es el torque por la velocidad angular, acuérdense de eso. Y ese fue el problema. ¿Quedó alguna duda? ¿Estás cansado? Sí, Chuta. Bueno, pero ya terminamos, po. Eh, si después no tienen algo, creo que en la pauta expliqué las cosas bastante bien. Bueno, intenté, obviamente. Y si no, pregunten nomás, porque bueno, es importante que estudien un poco esto de las coordenadas cilíndricas. Hay más problemas en la nube. Y para que se acostumbren un poco a cómo manipularla y cómo resolver problemas con ella. ¿Ya? Y recuerden, para los controles, especialmente
No sé si se han fijado, pero yo seguí una estructura bien marcada con estos problemas de Navier-Stokes, que primero puse todos los supuestos, después puse las condiciones de borde, bueno, no es necesario que las condiciones de borde las pongan al tiro, y luego empecé a resolver. Ya los supuestos en sí, saber, por ejemplo, qué cosas van a simplificar, son muy importantes, y de hecho les van a dar puntos de por sí, ¿ya? Así que no se olviden de ponerlos explícitamente. Si ustedes resuelven el problema y no dicen por qué simplificaron algunos términos, eso les va a descontar puntaje. Así que gran parte de la gracia de esta materia es saber qué simplificaciones están haciendo. Y saber cuáles son más o menos válidas y cuáles no tanto. ¿Sí? Así que recuerden primero poner los supuestos y luego de todo eso partan resolviendo las ecuaciones. Y les recomiendo partir siempre por la continuidad.